Buenos días chicos, vamos a empezar lo que es la última clase teórica del curso o del módulo de representación sistemática del taller introductorio. El tema que vamos a ver hoy se trata de escalas gráficas. Prácticamente lo que vamos a hacer es utilizar el escalímetro, que hasta acá lo veníamos utilizando como un instrumento para tomar medidas, utilizando lo que es la escala 1 en 100, que eso es lo que ahora les voy a explicar, las denominaciones. La escala 1 en 100 es la que en el escalímetro tiene 30 unidades, cada unidad en realidad es un centímetro, por eso la estuvimos usando hasta ahora, pero vemos que tiene otras graduaciones y entonces lo que vamos a ver es cómo las vamos a aplicar y en realidad qué es lo que significa una escala. Para eso entonces lo que vamos a ver es la norma IRAM 4505, que la tienen en esa guía de normas IRAM. Si no la descargaron, está en la parte de bibliografía, ¿sí? Entonces, dibujo técnico, o sea, normas IRAM para dibujo técnico. La norma IRAM 4505 habla de escalas lineales para construcciones civiles y mecánicas, ¿sí? Nosotros adoptamos de esta norma la definición y algunas de las escalas que vamos a usar. De acuerdo a la especialidad, el tipo de escala que se utiliza, en realidad, como para hacer un panorama general de las tres carreras que ustedes pueden cursar dentro de la facultad: arquitectura, diseño de la comunicación visual y diseño industrial. El tipo de escala que se utiliza, en general, en arquitectura son escalas de reducción. Este, en diseño de la comunicación visual pueden ser tanto de reducción como de ampliación, y en diseño industrial también puede ser de las dos, pero generalmente se utilizan escalas de ampliación, porque nosotros al hacer una representación, lo que elegimos, además del sistema en el que vamos a representar ese objeto o la documentación que vamos a hacer, elegimos también un tamaño en el que lo vamos a representar, una escala, que normalmente va en función de la información que yo quiero comunicar. Por supuesto, también influye la escala o la medida real del objeto en el espacio. Por eso les decía, en arquitectura se utilizan escalas de reducción, porque los elementos que representamos en arquitectura son más grandes que el soporte en el que vamos a trabajar, llámese hoja 3, hoja 4 o cualquier tamaño de papel, pero por supuesto una construcción, una edificación es mucho más grande que lo que va a ser la representación. Sin embargo, las cotas van a marcar, sí, la medida real del objeto en el espacio, pero la representación va a tener una reducción. Y ahí es donde se aplica la escala de reducción. Muy rara vez puede llegar a representarse alguna arquitectura en escala real, o sea, dibujarse en la medida que es el objeto en el espacio. Puede llegar a darse en alguna especie de detalle constructivo. En diseño de la comunicación visual, los objetos en donde se aplica la comunicación visual son tan variados que pueden necesitarse escalas de ampliación como de reducción para la representación. Y en diseño industrial, generalmente, por cuestiones de detalles constructivos o detalles de las piezas o mecanismos que se pueden llegar a diseñar, se recurre a escalas de ampliación, en donde la representación es más grande que el objeto en la realidad y nos muestra situaciones más claras, por lo menos, que lo que podría ser dibujarlas en tamaño real. ¿Sí? También, por supuesto, se pueden usar escalas de reducción de acuerdo a lo que estemos representando, pero diseño industrial eh, es muy probable que se utilicen escalas de ampliación. Entonces veamos, lo que dice la norma, como dice, normas a consultar, dice: para la aplicación de esta norma no es necesaria la consulta de ninguna otra, o sea, no está atada a tipos de línea o conocer caligrafía o alguna de las otras normas antes. El concepto de escala es un concepto, como dice acá, independiente del resto de las normas. Vamos a lo que es la definición, porque el objeto dice establecer escalas lineales que se van a usar en dibujo técnico en construcciones civiles y mecánicas. Van a ser estas que vamos a aplicar, escalas que vamos a utilizar en tanto construcciones como diseño y diseño industrial.
El concepto es aplicable a cualquiera de las disciplinas. Como definición entonces dice que la escala es la relación aritmética entre las dimensiones del dibujo que se indican en el numerador, en una fracción, y las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza que se indican en el denominador. O sea, que las escalas que se expresan como ven acá, como una relación, justamente como una división o una fracción, este, tienen un orden para justamente determinar el valor de la escala, que en el numerador vamos a colocar las dimensiones del dibujo, o sea, de la representación, y en el denominador van a ir la dimensión del cuerpo pieza en el espacio, la dimensión real. Entonces, escala lineal es la que relaciona dimensiones lineales del dibujo y el cuerpo pieza. Queda en claro entonces que esa división es entre la medida del dibujo y la medida, o sea, la medida del dibujo dividido la medida del objeto en la realidad. Escala natural se denomina a la escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son iguales a las respectivas dimensiones del cuerpo pieza. Esa sería la que vamos a denominar, fíjense acá en el cuadrito, lo que dice escala 1, 2.1, esto se lee escala 1 en 1. Y en ese caso entonces la representación del objeto coincide con el tamaño del objeto en la realidad. Después tenemos escala de reducción, la escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son menores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza, y las escalas de ampliación es la escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son mayores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza. Las condiciones generales, que es lo que vamos a ver, habla de que en las escalas lineales la unidad de medida del numerador y denominador será la misma. O sea que nosotros para obtener la escala de una representación, esta relación que vamos a hacer, esta relación aritmética, tiene que estar con valores en la misma unidad. Y vamos a tomar metros, centímetros o milímetros, por ejemplo, pero tanto numerador como denominador tienen que estar expresados en la misma unidad. Debiendo quedar en consecuencia indicada en la escala solamente por relación de los números, simplificada de modo que el menor sea la unidad. Y esto significa que vamos a hacer que las relaciones, sea el numerador o el denominador, siempre aparezca el 1. Entonces va a aparecer, vamos a adelantarnos un poquito, en escalas de reducción, 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, y en las escalas de ampliación, 2 en 1, 5 en 1, 10 en 1. Pero numerador o denominador, lo que se busca es que esté la unidad para marcar la relación de tamaño. El ejemplo para definir una escala, y en este caso una escala de reducción, si yo tengo 10 centímetros la medida de mi dibujo, que estoy representando un objeto que en la realidad mide 500 centímetros, entonces son 10 centímetros sobre 500, se reduce a la unidad, que era lo que decía recién ese enunciado, es lo mismo que hacer 1 dividido 50, y acá da esta relación de 1 sobre 50, que la escala se termina expresando 1, 2.50. Acá estaría faltando un paso que ahora lo vamos a hacer en un par de casos prácticos de determinación de escala. Y yo divido 1 dividido 50, me da 0,2. Perdón, 0,02. ¿Sí? No es 1 en 50. ¿Cómo llego yo a establecer este 50 para el valor de la escala? Bueno, voy a dividir la unidad dividido el resultado de esta relación. O sea, 1 dividido 0,02 me va a dar 50, y entonces voy a poder expresar esta escala en 1 en 50, que significa que 1 centímetro de la representación o del dibujo representa 50 centímetros de la realidad. Esto se lo marco porque acá tenemos el numerador como unidad, o sea, como 1, pero ya vamos a ver en los casos prácticos que probablemente no partimos de la unidad y necesitamos conocer esa relación para después poder expresar la escala de esta forma, como está acá, 1 en 50. Así que bueno, paso entonces a unos ejemplos prácticos para determinar el valor de la escala de ampliación o reducción de la representación.